Ah, bien. Bueno, a ver, esperemos un segundo. Ahí estamos grabando otra vez. Joya. Bueno, vamos de nuevo a donde estábamos acá. Sí, estábamos aquí. Bueno, entonces, ¿sí? Estábamos diciendo el metabolismo. Bien, conjunto de reacciones químicas. ¿Qué dije? A ver si se acuerdan, si me estaban escuchando. ¿Qué era? Conjunto de reacciones químicas que permitía que... Puede ser guardar energía con el medio exterior interno, o sea, construir algo así, o intercambiar. Súper enroscada esa observación. Si nosotros sí decimos metabolismo, siempre tienen que arrancar diciendo lo mismo, conjunto de reacciones químicas, porque literal eso es lo que es, ¿sí? Conjunto de reacciones químicas que son esenciales para que la célula realice sus procesos, es decir, para la nutrición, para el crecimiento, para reparar una célula, ¿sí? Y para transformar esa energía que está en esos enlaces químicos que nosotros mencionamos previamente y transformarla en algo que esa célula pueda utilizar, ¿sí? Ese es el metabolismo. Eso es lo que es el metabolismo. El metabolismo puede constar de dos vías, de dos caminos o de dos rutas, fases, y fíjense, en el cuadernillo les dice una frase como que se encuentran permanentemente acopladas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estudiamos anabolismo y catabolismo, que son esas dos vías, de forma separada, es decir, estudiamos las vías catabólicas, estudiamos las vías anabólicas, estudiamos los procesos, las reacciones, los productos intermedios, si se gana ATP, si se pierde ATP, etcétera, todas esas huevadas las estudiamos por separado. Pero estas vías suceden en el mismo espacio y en el mismo tiempo, ¿bien? Es decir, que hay vías anabólicas que se están sucediendo y hay vías catabólicas que se están sucediendo, que van por caminos separados, ¿sí? Pero existen en ese mismo espacio, ¿sí? No entendamos estos procesos como procesos disociados. A eso hace referencia cuando les dicen el apunte que están permanentemente acopladas. Entonces, tenemos dos vías, ¿sí? Anabolismo y catabolismo. Catabolismo es una fase degradativa, es decir, miren acá, nosotros estamos agarrando estos compuestos orgánicos simples, ¿sí? Que ya hemos estudiado, que ya conocemos, ¿sí? Ácidos nucleicos, glúcidos, lípidos, proteínas y alguna otra molécula, bien, de gran tamaño. ¿Y qué estamos haciendo con esa molécula en el catabolismo? Que sería como para este lado. Fíjense que lo tienen marcado acá abajo, ¿sí? Estamos rompiendo esos compuestos orgánicos, ¿sí? O degradando esos compuestos orgánicos en presencia, miren acá, de oxígeno, que aparece acá, ¿sí? En presencia de oxígeno, de manera tal, ¿sí? Que podamos obtener energía, fíjense que acá está la ATP, a través de procesos, ¿sí? Que en este caso le vamos a llamar respiración celular, ¿bien? ¿Sí? Y como estos procesos liberan energía, ¿sí? Por eso la flechita está hacia afuera, estos procesos liberan energía, se va a llamar el catabolismo como la fase exergónica, con X, así, exergónica. ¿Bien? Esto quiere decir que libera energía. ¿Sí? ¿Se entendió? Es decir, nosotros estamos agarrando estos compuestos que están en el medio. Se rompen, es decir, los degradamos. ¿Los degradamos a qué? A esto, a compuestos orgánicos simples. Esos compuestos orgánicos simples ingresan en un ciclo con presencia de oxígeno que se llama respiración celular. Ahora no lo vamos a estudiar, ¿sí? Lo vamos a estudiar más adelante. En ese proceso de respiración celular se libera ATP, o sea, se libera energía. Por lo tanto, consta de reacciones exergónicas, una fase exergónica, ¿sí?
¿Por qué aparece acá el dióxido de carbono y el agua? Porque el dióxido de carbono y el agua son los productos finales, entre otros tantos, pero son los productos finales de esta fase que llamamos catabolismo, ¿sí? Es como que sería así. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Qué silencio que hay? ¿Me Sí, debería profe. preguntar? Sí, profe. Bueno. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene dudas? Sí, el catabolismo, ¿quiénes lo utilizan? Es un método de metabolizar todos los compuestos orgánicos. Sí, lo utilizan, por ejemplo, las células eucariotas, Bien, es decir, nosotros. Nosotros en nuestras mitocondrias, todo este proceso en particular, ¿sí? Sucede en las mitocondrias. O sea, una parte en una parte y en un sitio de la célula que sería el citoplasma y otra parte sucede en las mitocondrias, ¿bien? Es decir, donde haya una mitocondria va a haber este proceso. Más fácil de entender así. sí, Bien. sí, sí. Hasta ahora. Miren la orientación. Bien, miren la orientación de las flechas, ¿sí? Porque son clave para entender este gráfico. Ahí, bien. Ahora fíjense, para el otro lado, ¿sí? El anabolismo que tenemos acá a la izquierda, ¿sí? Acá estamos construyendo, miren las flechas, ¿sí? Construyendo, ¿sí? ¿Qué estamos construyendo? Estamos construyendo esos compuestos orgánicos que nosotros mencionamos y hemos estudiado previamente, ¿sí? Los estamos construyendo a partir de, ¿qué? Que vemos acá. Un compuesto, compuestos inorgánicos. Bien. Incorporando energía, que en este caso es la luz del sol o se llama energía lumínica. Bien, le pongo el simbolito de energía para que sepan qué es energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Ese organismo, a partir de compuestos orgánicos y energía lumínica, forma compuestos orgánicos simples y transforma esa energía lumínica en esta energía, que es algo que la célula puede trabajar, que es energía química. Energía química. Bien. Fíjense que el proceso que se nombra acá es la fotosíntesis, ¿sí? Porque es el proceso estándar en el cual se realiza esto. Bien. Es decir, que a partir de dióxido de carbono y agua, mediante la luz del sol o la energía lumínica, formaremos o podremos conformar ácidos nucleicos, glúcidos, lípidos, proteínas y otros compuestos. ¿Sí? Y esa vía necesita una inversión energética, ¿sí? Necesita que ingrese energía. Entonces esta vía es endergónica, es una fase endergónica, consume energía. ¿Bien? ¿Quiénes realizan la fotosíntesis? Los organismos autótrofos. ¿Ah? Es decir, las plantas. Fase endergónica. Me salió re feo, pero creo que se entiende que dice endergónica. ¿Sí? Los organismos autótrofos realizan fotosíntesis. Algunos, no todos. Bien, algunas bacterias realizan fotosíntesis. ¿Sí? ¿Qué silencio? ¿Están bien? Profe, ¿Dudas? ¿cuál era el trabajo del oxígeno en esto? El oxígeno, acá, ¿sí? Fíjate, es liberado. Y para el proceso catabólico, ¿sí? El oxígeno es la molécula que causa la ruptura de esos grandes compuestos.
¿sí? Y luego permite, ¿sí? Permite que ese compuesto orgánico simple que se rompió, si hay una suficiente presencia de oxígeno, vaya a este proceso de respiración celular. Ah, bien, gracias. Bien. ¿Alguien más? Vamos con lo último. Así la compañera entiende el punto 2. Porque si no... ¿Alguna otra duda de esto? No, profe. Bueno, después si lo leen y tienen dudas, no importa si me lo preguntan 80 veces se los voy a intentar explicar, ¿ok? Todas las veces que quieran ustedes lo pueden preguntar. Si la clase que viene leyeron, estuvieron tratando de hacer algo del práctico y no entendieron, otra vez lo vemos, ¿sí? No se preocupen. De verdad. La explicación está. Después si ustedes no lo entienden, lo revisamos otra vez. Vamos con esto, y esto es lo último, ¿sí? ¿Qué es esto que vemos acá? ¿Alguien sabe qué es esto que vemos acá? Sería como el reino de las... Los reinos, profe, ¿no es? Sí. ¿Algo de dominio, no era? Bien, ¿cuáles son los dominios? ¿Cuáles son los reinos? Ah, Los que están bien, ahí. a ver. O sea, bacterias. Qué Supongo. genia esa respuesta. 100 puntos, compañero. Bien, a ver. Dominios tenemos 3. ¿Sí? Bacteria, que sería esta parte. Bacteria. Uy, no se ve rojo. Bueno, no importa. Arquea. Y en toda esta sección... Ay, me salió choco, bueno, no importa, pero es ahí. Toda esta sección sería eucaria. ¿Bien? Es decir, ¿y a qué quiero ir con esto? Porque no es que nos vamos a poner a estudiar los reinos, su complejidad, su división, es como una cosa de locos para hacer ahora. ¿Sí? Lo vamos a hacer más adelante. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros venimos estudiando, hablando de las células y cómo son y qué formas de vida tienen, es decir, si son autótrofas, si son heterótrofas, si realizan fotosíntesis, si no, qué hacen. Bien, entonces, siempre se ha intentado organizar a los organismos, a estos organismos, y decir, bueno, son plantas, son animales, son seres vivos, sí, bueno, ¿qué cualidades tienen? Y son unicelulares, son multicelulares, célula procariota. Entonces surge esta clasificación que vemos acá. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasó? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Nosotros tenemos los 3 grandes dominios. Fíjense, nosotros tenemos que saber. Bacteria es unicelular procariota. ¿Qué quiere decir eso? Que los representantes de ese dominio, es decir, los organismos que nosotros vamos a estudiar, si estudiamos bacteria, vamos a estudiar organismos que son unicelulares procariotas. ¿Sí? Cuando estudiemos la célula procariota ya van a entender otra serie de cosas para estudiar mejor estos organismos. ¿Bien? Lo mismo con arquea. ¿Sí? Este dominio son organismos unicelulares, procariotas. En este dominio están los organismos más antiguos, ¿sí? Que existen. ¿Bien? Y luego tenemos en el dominio eucaria que tenemos otras divisiones, porque no eran todos iguales, no era tan fácil como decir, bueno, eucariota multicelular. No, no, no. Tenemos divisiones, ¿sí? Tenemos los reinos, ¿sí? Estos son los reinos, en donde tenemos el reino Plantae, el reino Animalia, el reino Fungi y el reino Protista. ¿Bien? Ahora, que hayan otros reinos, que hayan menos reinos, que hayan reinos que se han fusionado en la actualidad, bueno, eso es otro tema. No nos aqueja a nosotros, ¿bien? Pero nosotros vamos a estudiar esta clasificación. Es decir, que acá, bien, si nosotros decimos dominio eucaria, todos eucariotas, todas las células de esos organismos, no importa cómo sean, son eucariotas. ¿Bien? Pueden ser, fíjense, multicelulares, en el caso de Plantae, Animalia, en el caso de Fungi, o pueden ser unicelulares, pero también pueden ser multicelulares en el caso de Protista.
Bien, pero sí noten que son todos eucariotas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que esta es como la gran organización que nosotros tenemos y vamos a contemplar. ¿Sí? Y a partir de ahora que vamos a empezar a estudiar la célula y vamos a empezar a ver algunos otros organismos, y bueno, vamos a empezar a poner en práctica esto, decir, ah, bueno, estos son del reino tanto, estos pertenecen al dominio tal, ¿sí? Vamos a empezar a hacer eso para que ustedes fundan en sus cerebros esa información de cuáles son los reinos y cuáles son los dominios y qué organismos hay. ¿Bien? Pero eso no va a ser tema de la próxima clase, ¿sí? ¿Se entendió esta clasificación simple, muy básica? Sí, profe. Sí, profe, sí. Bien, esto es lo que yo les quiero decir, o sea, nada más que esto, era lo que yo quería decir, ¿bien? Bueno, ahora sí que hemos terminado con esto, vamos a dejar de grabar y vamos a charlar, vamos a leer un poquito las consignas del trabajo práctico, ¿bien? Sí, porque no necesitan grabarlas, o sea, no se preocupen, pueden ir tomando nota, ¿bien?